Bienvenidos a Ronnie Analiza. Maduro utilizaría a Guyana para resolver la crisis en Venezuela. Como sabemos, si hay algo que genera muchas pasiones y muchas emociones, es para los países el sentimiento del nacionalismo. Y el nacionalismo empieza a generarse a partir, por ejemplo, de reivindicaciones históricas. Una reivindicación histórica muy importante para los venezolanos es esa parte del territorio que le corresponde, según archivos históricos, a Venezuela, que es más de la mitad del territorio de Guyana, es desde la frontera de Venezuela hasta el río Esequibo. Pero eso no solamente pasa en Venezuela, esto pasa en muchos países. Como ustedes saben, Perú y Ecuador reclaman la región de Iquitos. Bolivia reivindica la región actualmente chilena de Antofagasta. Argentina reivindica la región de Tarija, que es al sur de Bolivia, y por supuesto, algo mucho más importante, las Islas Malvinas. Y así todos los países de Latinoamérica tienen reclamos. No nos olvidemos de México con el Tratado de Guadalupe, quien era dueño de California, Nuevo México, Colorado, Arizona e incluso de Texas. Es decir, estas reivindicaciones nacionalistas siempre son importantes para muchos ciudadanos en el país. Y los gobernantes saben cómo explotar esto. Los dictadores tiranos como Maduro pueden aprovechar este tipo de circunstancias. Ahora bien, ¿cómo resolvería Maduro la crisis económica, social, humanitaria, de salud, educativa, yendo a invadir Guyana? Bueno, al convertirse en un conflicto bélico, Maduro podría solicitar la ayuda militar de sus aliados, China, Rusia e Irán, a título de que está reclamando algo que le corresponde jurídica y legalmente a Venezuela. Sí, pero adicionalmente a eso, lograría que una parte importante de venezolanos, de ciudadanos venezolanos, que sienten el sentimiento nacionalista, se olviden del tema político y apoyen a su país en procura de la recuperación de el Esequibo. ¿Sí o no? Eso es algo que podría llegar a suceder. Si se explotan los nacionalismos, mucha gente podría llegar a olvidarse del tema político, a olvidarse de la desgracia que significa el madurismo en el poder y empezar a apoyar a la dictadura en procura de una reivindicación que es más bien nacional venezolana. Con esto, Maduro podría aprovechar para obtener recursos frescos y el apoyo de la población. Sea o no sea que recupere o que le vaya bien o le vaya mal, se pondría en el primer lugar dentro del asunto geopolítico mundial para de esa manera poder obtener legitimidad de la gente, apoyos internacionales, recursos para comida, para salud, para todo lo que tenga que necesitar la dictadura, y se alejarían todos los indicios de quiebres internos en la política de Venezuela. Uniría a las Fuerzas Armadas en favor de la dictadura en contra de Guyana. Podría lograr que algunos, incluso miembros que ya se han constituido en un peligro para la dictadura madurista en las FARC y el ELN, se vayan hacia el lado de apoyar a la dictadura en procura de la recuperación del Esequibo. Finalmente, la dictadura le ha entregado a estos grupos irregulares sectores importantes del territorio venezolano. Y entonces, obviamente, los recursos naturales son fundamentales. Y ahora sabemos que hay petróleo, importantes cantidades en Guyana. Entonces, ¿podría utilizar esto el dictador Maduro para de esa manera generar recursos? Ahora, no nos olvidemos qué es lo que haría Guyana ante una eventual situación como esta. Por supuesto, va a pedir apoyo a sus aliados. Y su principal aliado es Inglaterra y Estados Unidos. ¿Podría entonces verse ahí un conflicto en el que se involucren Inglaterra, Estados Unidos, China y Rusia? Yo lo dudo. Pero es que tantas veces el mundo nos ha sorprendido con estas circunstancias que realmente no lo sé. Lo cierto es que para Maduro
no para Venezuela, para Maduro. Este asunto es importante y podría tratar de hacer un conflicto ahí para de esa manera obtener rédito político, legitimidad social, recursos, unificación de las Fuerzas Armadas, asimilación de parte de los grupos irregulares a las Fuerzas Armadas. De esa manera se aliviana un poco la presión que estos grupos también se están convirtiendo dentro de Venezuela, asimilación de los colectivos a las Fuerzas Armadas, y con eso se recuperaría un poco más el control, que en este momento la dictadura madurista lo ha perdido casi en su totalidad. Muchos de los miembros de colectivos, de los grupos irregulares, de las Fuerzas Armadas, no le hacen caso al dictador como tal, sino a aquello que le pueda generar un rédito económico para lo personal. Cada uno de los miembros de todos estos grupos, incluidas las Fuerzas Armadas, solamente trabajan para sus propios intereses, no para los intereses nacionales. Un conflicto externo con un vecino para recuperar una reivindicación territorial histórica puede ser bien aprovechado por el dictador. Ahora bien, en este momento se puede poner en tela de juicio la debilidad o la fortaleza del nuevo gobierno de Joe Biden. Sabemos que el Comando Sur todavía está siendo comandado por Craig Fowler, un importante miembro y comandante del Comando Sur. Se están haciendo ya planes desde Guyana, porque por supuesto, ni Guyana, ni el Reino Unido, ni los Estados Unidos van a permitir que una dictadura brutal, como lo dijo Antony Blinken, quiera meterse a aguas territoriales que no le corresponden. Por supuesto que no. Pero Maduro querrá seguramente generar algún proceso de negociación, levantamiento de sanciones, algo. Por eso depende mucho de qué tan fuerte o no sea la respuesta de los Estados Unidos y de Inglaterra como aliados fundamentales de Guyana. Claro, Guyana es un país pequeño, con poca población, sin muchas riquezas, salvo estas riquezas naturales que se han descubierto ahora, pero no con un aparato productivo desarrollado, no, pero tiene aliados importantes. Entonces el dictador Maduro va a querer, y ya lo está pensando, en aprovechar este conflicto para negociaciones, para utilizar y obtener ese rédito popular que significa una reivindicación histórica. Yo estoy seguro que a partir de esto y los siguientes días vamos a ver importantes situaciones ahí, porque ya se sabe que se están desplazando buques hacia estas aguas territoriales de Guyana, no precisamente aguas territoriales de Venezuela. Dependerá mucho de la fortaleza y del impacto que ahora puedan hacer la fuerza de los aliados. Y aquí dependerá también mucho de lo que pueda hacer tal vez Colombia, tal vez Brasil, porque todo el tiempo a Maduro se lo ha amenazado. Y esas amenazas, y hay que decirlo, aunque particularmente siempre, y ustedes saben que desde este canal siempre hemos sido partidarios de la política de Donald Trump contra la dictadura madurista. Pero hay algo que ahí no funcionó, y fue el hecho simple de que tanta amenaza, lo único que generó es que Maduro empiece a prepararse para la realidad de estas amenazas, y de esa manera vaya oprimiendo más al pueblo venezolano. Y como ninguna de las amenazas de Trump se concretaron, lamentablemente el pueblo venezolano se quedó totalmente acorralado en una crisis humanitaria, de salud, de educación, de infraestructura, de comida, de todo, y hiperinflacionaria, de todo, que no se resuelve. Ahora se tiene la oportunidad de una vez demostrar una acción de fuerza, porque ya no se trata aquí de una acción de ofensiva, sino de defensa de un país prácticamente indefenso, que es Guyana. Veremos qué es lo que pasa en los siguientes días con estas acciones. Por supuesto, Maduro va a querer aprovechar esto. Los réditos económicos, políticos y sociales son muy grandes como para no aprovecharlos. Veremos cómo reacciona el gobierno de Biden, porque de lo que Biden determine depende mucho. Eso es una realidad. Más aún tomando en cuenta de que en ese momento los demócratas tienen dominio en el Senado y en la Cámara de Representantes también. Entonces, mucho puede hacer esto. Bueno, les dejo la opinión a ustedes.
Si les pareció interesante este video, no se olviden dejarle me gusta. De igual manera, suscríbanse al canal y activen la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjenos su comentario en el espacio de comentarios para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.